Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Busquen en sus Biblias Juan y el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Vamos a hablar acerca de un hecho que impactó y que fue Miren, algo que deberíamos saber. El Señor Jesucristo realizó muchos milagros. Se cuentan desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan que hubieron 35 diferentes milagros o señales que hubieron. 35, imagínate la cantidad. Ahora, Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. ¿Qué significa esto? Que repiten gran parte historias que ellos vivieron con el Señor Jesucristo. Pero el libro de Juan es un libro o un evangelio que está escrito de una forma diferente y que narra algunas cosas que los demás no tienen. Y lo que vamos a narrar hoy día habla acerca del primer milagro del Señor Jesucristo, que fue cuando convirtió el agua en vino. Ahora, esto lo realizó en una boda y es interesante el concepto. El concepto de que el Señor Jesucristo lo realizó en una boda y ya se los voy a explicar por qué. Vayan a su Biblia, vamos a ver el versículo 1 al 2. Dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Es interesante, ¿no? El Señor Jesucristo dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán. ¿A qué se refiere con el tercer día? Vayan a su Biblia, ahí mismo en Juan, capítulo 1, versículo 43. Dice lo siguiente. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, ¿ya? Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Al siguiente día, o sea, él se está refiriendo a que el primer día que estuvo con los discípulos, en este caso con los primeros discípulos, Felipe, y luego pasaron 2 días más y se dirigió con ellos hasta lo que es Caná. Ahí a eso se está refiriendo al tercer día. Ahora, Juan estaba bautizando ya a 3 días de donde iba a ser la fiesta. Ahora, es interesante también el concepto acá que dice que al tercer día hizo unas bodas en Caná de Galilea y dice, y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Posiblemente tienen que haber sido parientes de María los que estaban casándose, porque ella había sido invitada. Ahora, por ende, invitaron a Jesús y por ende también aparecieron los discípulos. Interesante otro concepto. Es primera vez en la Biblia que aparece el concepto discípulos. O en el Nuevo Testamento es la primera vez que se menciona el concepto discípulo. Ahora, otro detalle importante. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde se realizó el primer milagro? En una boda. ¿Cuál fue la primera institución que Dios creó? El matrimonio. No fue la iglesia, no fue, un grupo religioso. No. La primera institución que Dios creó fue el matrimonio. Y Jesús honró con su presencia que el matrimonio. Porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los demás, problema de ellos. No es problema nuestro. Es entre un hombre y una mujer. Y Dios, el Señor Jesucristo, honró con su presencia el matrimonio. Bendijo con su presencia ese matrimonio entre un hombre y una mujer. Es interesante este concepto. Es interesante cómo el Señor Jesucristo honra ese momento. Honra ese momento tan especial. Ahora, las bodas por lo general solían durar entre 7 a 14 días. ¿Te imagináis una boda así? Acá en este momento no hay bolsillo que aguante. Pero más o menos yo les voy a explicar en qué consistían las bodas para que ustedes se hagan una idea. Por lo general los matrimonios eran arreglados, se conversaban entre los parientes porque las relaciones se dan entre parientes, ¿ya? Se conversaban entre parientes o tal vez posiblemente algún amigo de la misma tribu, de la misma
calidad económica, podríamos llamarla así, y se conversaba de antes y se le daba en casamiento ya desde niño. O sea, desde niño ya sabía mi hija que se iba a casar con fulano, desde niño. Se preparaba a la mujer. Los matrimonios generalmente se daban a los 13, 14 años. Por eso María era jovencita. Ahora, existía un momento que se llamaba el desposorio. ¿Qué es lo que es el desposorio? Que era donde el papá del novio iba con el novio y preparaba unos regalos, preparaba una dote de dinero, joyas, iba para allá, se presentaba al papá y, en pocas palabras, hacían como el engage, como el noviazgo. Quedaban como de novio, ya quedaban ahí constantemente, o sea, ella va a ser tu esposa. ¿Qué es lo que hacía el joven en ese tiempo de desposorio? ¿Sabe lo que hacía? Construía su casa con la ayuda de sus amigos. Interesante este dato que les voy a dar. ¿Sabía usted que la iglesia de Dios se encuentra en ese momento en un desposorio? Vayan a Juan capítulo 14, cuando dice, voy pues a preparar ¿qué? Morada. Estamos en el desposorio, porque ya hemos sido ¿qué? Comprados ¿por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta? Y ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en un momento, cuando se termina de construir la casa, viene el hijo con el padre y se llevan a la novia y hacen la gran fiesta que duraba entre 7 y 14 días. No sabemos cuántos días duró esta boda, pero por ende era una boda bastante larga, 7 a 14 días. Ahora, es interesante el concepto judío del desposorio, como le dije anteriormente, nosotros estamos en ese momento, en el desposorio. Estamos esperando el momento en que el Señor Jesucristo termine su casa para nosotros y nos venga a buscar. Y eso va a ser tremendo, porque Él va a llegar y nos va a venir a buscar a su iglesia. ¿Y dónde nos vamos a reunir? En la mitad del camino, ahí en el cielo. Es interesante lo que está pasando y es interesante el concepto que acá nosotros entendamos esto. Entendamos que hay una honra al matrimonio. Y no hay nada más lindo que un matrimonio entre un hombre y una mujer bendecido por Dios. Si usted todavía no se ha casado, es una linda oportunidad para que lo considere. Cásese y pueda así ser bendecido, como es en ese momento fueron bendecidos esa pareja. Qué hermoso que el Señor Jesucristo estuvo allí. Ahora, hubo una petición. La petición de María es interesante. Juan capítulo 2, versículos 3 al 4 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y faltando el vino. Mira, es interesante esto. Se supone que las fiestas estas se hacían con programación, se programaban. El que esté faltando el vino es algo vergonzoso, bochornoso. Es como que a usted o a mí, bueno, más que a usted, nos faltaran las tortillas para una cena mexicana. ¿Se imagina? Sería vergonzoso. ¿Y dónde están las tortillas? No sé, se acabaron. ¿Cómo se van a acabar si es el alimento principal? El vino era la parte principal. En pocas palabras, había una necesidad vergonzosa. ¿Cuál era? No hay vino. Hay un viejo refrán que se dice en Chile, que no lo apliquen, pero que dice así: al que el mundo vino y no toma vino, entonces ¿a qué vino? No lo tomen, no se pongan a tomar vino ahí, no, ni mucho menos. Pero había una necesidad vergonzosa y la madre de Jesús, María, le dice lo siguiente. ¿Qué es lo que les dice? No tienen vino. Ahora, ¿ella le pidió al Señor Jesucristo vino?
Ella le comunicó una necesidad, indirectamente lo hizo, exactamente. Les comunicó una necesidad, no tienen vino. Ahora este era un pedido incierto en el que bueno, no tienen vino y Jesús, que vayan a comprar. ¿A mí qué me dicen? Yo no tengo, a mí me invitaron. A mí no me dijeron que tenía que venir de traje. ¿Ah? Yo traje esto, tú trajiste todo. A mí no me dijeron eso. Me dijeron que tenía que venir y aquí estoy. Ahora, la respuesta del Señor Jesucristo fue inesperada. Y dice así, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, para muchos, personas que leen esto pueden decir, oye, el Señor Jesucristo le faltó el respeto a su mamá, es un irrespetuoso. Pero ¿saben algo? El término mujer que se ocupa ahí es un término de respeto y de autoridad. Yo sé que en algunos países de ustedes la palabra doña significa que le están dando una honra a la mujer y la doña se lo ha ganado que le digan la doña. Era el mismo término para que tengan una idea, la palabra mujer. Ahora, usted no le diga a una chilena, mujer chilena, doña, porque se ofenden. En serio, cuando yo escuché esto acá y dije, ¿y por qué la tratan así? Es ofensivo para las mujeres chilenas que le digan doña. ¿Ah? No me pregunten por qué, pero si usted le dice doña, usted está en problemas. ¿Ya? Siempre vecina, hermana, amiga, pero no le diga doña, porque hasta ahí llegó. ¿Ah? Pero es más o menos es la idea. Por eso le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Él la está honrando, le está dando su honor, de una forma que posiblemente nosotros no estamos entendiendo. Pero hay una frase que aparece ahí, dice, aún no ha llegado mi hora. ¿Cómo es eso? Aún no ha llegado mi hora. Yo no tengo idea, y la verdad de las cosas, no creo que algún día pregunte, pero mira, imagínate, el Señor Jesucristo comienza su ministerio a los 30 años. Desde que nació, o antes de nacer, María sabía bien quién era Él, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Ahora, a los 12 años, que es el registro que tenemos de Cristo, sabemos que Él se fue a discutir y a hablar con los maestros fariseos, que había en ese momento, y Él lo discutió, y María dice que quedó asombrada y que guardaba todas esas cosas en su corazón. No sabemos si de los 12 años a los 30 años el Señor Jesucristo hizo algún otro milagro. Posiblemente sí, que no está anotado. Posiblemente María ya había visto algunas cosas. Posiblemente no. Pero María entendía algo, que no era cualquier persona la que estaba ahí. Y es por eso que el Señor Jesucristo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. No ha llegado mi hora. Y hay varios pasajes en la Biblia que aparecen, ejemplo, vaya a su Biblia, Juan 7, capítulo 6, dice así. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Se está refiriendo que el tiempo del Señor Jesucristo no había llegado. Después dice, 7:30. Entonces procuraban prenderle, o sea, arrestarlo, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan, capítulo 8, versículo 20, dice, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Es interesante que el Señor Jesucristo dice, aún mi hora no ha llegado. Porque el Señor Jesucristo comenzó un ministerio, comenzó a trabajar en la vida de las personas. Pero hubo otras ocasiones donde aparece el término, ha llegado mi hora. Ejemplo, Juan 12:23, busquen en sus Biblias. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Había llegado la hora
Y es lo que está anticipando en la Santa Cena. Había llegado la hora del Señor Jesucristo. Pero después vuelve a decir lo siguiente. Nótese. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sabes algo? ¿Sabes lo que me enseña esto? Que la hora exacta del reloj de Dios estaba funcionando a la perfección. Nada era al azar, nada era porque sí, nada era simplemente porque sucedieron las cosas, hubo una reacción que fue ocasionando ciertos eventos y estos eventos se fueron dando de tal forma que llegamos a que Cristo murió en la cruz y después resucitó. No, el plan de Dios, la hora de Dios se estaba cumpliendo en el plan perfecto, momento perfecto, sin adelantarse y sin atrasarse. Porque las horas de Dios o el tiempo de Dios se estaba cumpliendo. Porque era su plan. ¿Sabía usted que Dios tiene un plan para su vida? Que Dios tiene un plan para mi vida. Y que nada de lo que a usted le pase es por mera casualidad. Así como Dios actuó en la vida de Cristo, así Dios actúa en su vida. Ninguno de nosotros se va a morir antes, o ninguno se va a morir después. No vamos a morir y no vamos a ir a la presencia de Dios si usted es salvo cuando sea el tiempo de Dios. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Cuando sea el tiempo de Dios. ¿Me entiende la idea? Y Dios no se ha equivocado. Usted no piense que esto es fatalismo, no. Dios tiene un plan en su vida. Pero muchas veces estos planes que Dios tiene en su vida, ¿sabe qué? Nosotros mismos los truncamos por nuestra dureza de cabeza y dureza de corazón. Porque a veces Dios nos pide algo. Nos pide que seamos más cercanos, nos pide que estemos, que seamos hijos obedientes a Él. Y muchas veces no lo hacemos. Hoy día hablaba en el devocional mi hermano Fernando y hablaba en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, porque no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por cosas corruptibles como oro o plata, sino como la preciosa sangre del Cordero del Hijo de Dios. Dice que no fuimos rescatados por nuestra vana. La palabra vana significa hueca manera de vivir por cosas corruptibles como el oro o la plata, sino por la sangre preciosa de Cristo. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Quiere decir que usted tiene más valor que el oro, que la plata, que los diamantes. Tiene más valor que el cinturón que se colocó Mayweather ayer de $20 millones o la boquilla que usó de diamantes que costaba $1,5 millones cada una. Tenía 3. Qué lástima que Pacquiao no le hizo tragar todos esos diamantes en la boca. Pero me entiende la idea. ¿Me entiende el concepto? Fuimos rescatados por amor. Somos más valiosos que las joyas, que el oro. Pero a veces no lo entendemos. No lo entendemos. Y aún no ha llegado tu hora. Aún no ha llegado mi hora. ¿Quién sabe cuándo sea la hora? Pero quiero decirte algo. Dios no se ha equivocado contigo. Tú no eres un fracaso si eres un hijo de Dios. Tu vida está asegurada allá en los cielos. Allá en los cielos. Y es impresionante el concepto, la idea. Es impresionante el hecho de saber de que fuimos rescatados. No desperdicies tu vida como un hijo de Dios. Vívela. La vida cristiana es una vida de aventura. Aventura. Porque es por fe. No es por vista. No es por lo que recibo. No es por lo que tengo. No es por mi esfuerzo físico. Mi esfuerzo emocional, mi capacidad intelectual. Es por fe. Es por fe.
Y que lo que es fe es simplemente la convicción de lo que se espera. Algo que no se ve. Yo no conozco a Dios, nunca le he visto, pero creo en Él. Nunca vi la cruz con un Cristo colgado, pero creo que estuvo ahí colgado. Nunca vi la tumba con el cuerpo de Cristo, pero sé que esa tumba está vacía. El tiempo de Dios. ¿Me entiendes a lo que me refiero? La hora no había llegado para él. Pero en ese momento comenzó el ministerio del Señor. Y se comenzó a cumplir la promesa que le hizo a Natanael. Versículos anteriores, en capítulo 1, versículos 43 adelante, le dice, verás muchas cosas maravillosas. La primera cosa que vio, convirtió el agua en vino. Interesante. Ahora sigamos, veamos ahí mismo, Juan capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice así lo siguiente. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestre, y se lo llevaron. Algo para que nosotros entendamos más o menos a qué se refiere esto. Dice que habían 6 tinajas de piedra para agua. Ahora, ¿cuánto eran 6 tinajas? Cada tinaja más o menos tenía entre 60 y 90 litros de agua. Habían 6 tinajas. Por eso dice, ahí en la escritura dice que cabían 2 o 3 cántaros. ¿Sabe cuánto era un cántaro? 30 litros de agua. Saque la cuesta. 6, más o menos estamos hablando entre 580 y 800 litros de agua que transformados en vino, ¿sabe lo que significa? Sigamos la fiesta. O sea, estamos hablando de una cantidad grande, de entre 500 y 800 litros de vino. Pero interesante también lo que hace María. Dice, su madre dijo a los que servían, hace todo lo que os dijere. La madre del Señor Jesucristo, María, envió a los siervos a que hagan todo lo que el Hijo les decía. No, les dijo que hagan todo lo que María les iba a ordenar hacer. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía que el Hijo era quien iba a hacer el milagro y no ella. ¿Entiende la idea? No era María la del milagro. Jesús era el del milagro. Y le dice, hagan lo que Él les diga. Ahora, esa agua, ¿para qué dice? Dice, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Sabe por qué estaba esa agua ahí? Porque en Levítico, en el Antiguo Testamento, habla acerca del rito de la purificación. ¿Qué significaba esto? Que un judío, cuando llegaba a una casa, en primer lugar, tenía que lavarse los pies para entrar a la casa. Se lavaba los pies, por lo general era un siervo. Era el siervo de menor categoría que le lavaba los pies a la visita. Por eso el Señor Jesucristo en la última cena le lavó los pies. Porque se consideraba como el siervo de menor categoría. Por eso Pedro se espantó y le dijo, no, me vas a lavar los pies, no, Señor Jesús, no. Porque le estaba diciendo, ¿cómo me vas a lavar a mí si tú eres el Rey de Reyes, el Señor, el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y él dijo, no, tienes que aceptarlo. ¿Y qué dijo Pedro? Entonces lávame todo el cuerpo. Tenía cada una, Pedro. Ahora, es interesante. Había que lavar los pies de las personas cuando llegaban. Cuando llegaba la persona, comenzaba un rito que hablaba de que tenía que echarse el agua y comenzar a lavarse. Ahora, las manos no se las lavaban así.
Las manos comenzaban de aquí a lavárselas y a comenzar a limpiarse. Igual que la cara, se purificaban para entrar a la casa. Y ahí estaban esas personas. Por eso estaba esa agua. En pocas palabras, esa agua también estaba, entre comillas, sucia. ¿Ya? Porque sacaban el agua y después colocaban el mismo cántaro. No era un agua pura, no era un agua para beber. ¿Me entiende la idea? Era un agua para purificarse. ¿Ah? Y ahí estaba. Ahora, otra cosa que ustedes deben entender, que en el Antiguo Testamento, o sea, en el tiempo de Cristo, el agua no era buena, no era agua procesada, agua del desierto. Esa agua, por lo generalmente, era agua que se usaba solamente para algunas cosas, pero no para comer o para beberla, porque el agua era mala. ¿Me entiende la idea? Por lo tanto, el agua no era de buena calidad. Se usaba solamente para lavar. Ahora, otra cosa más que nosotros aprendemos acá en la Escritura. ¿Qué es lo que son? ¿Qué comenzaron a hacer los siervos? ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron todo lo que el Señor Jesucristo les dijo. Dijo, ok, vayan para allá, traigan la cantidad de tinajas, traigan todo, vengan, tráiganlo. Ahora tomen los cántaros y llénenlo, y llénenlo, y llénenlo. ¿Qué es lo que nos enseña esto? ¿Sabe lo que nos enseña? Nos enseña algunas lecciones importantísimas. En primer lugar, que había una necesidad. En segundo lugar, que había un pedido de vino por María, que existía una orden. ¿Cuál era? Llenen las tinajas. Que existía una labor. Llenen las tinajas. Y existía una respuesta, el milagro del vino. ¿A qué me refiero con esto? Me explico. ¿Sabe lo que quiero decir? ¿Querían milagro? Ok, el Señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer el milagro, pero ustedes hagan algo también. Tomen las tinajas, llenen. ¿Quieren que Lázaro resucite? Muevan la piedra. ¿Quieren que haga vino? Llenen las tinajas. ¿Sabe lo que nos enseña esto? Que cuando nosotros pedimos algo a Dios, nosotros debemos también estar haciendo algo. En este caso, ¿qué nos pide? Estar orando. Estar sobrios y velad, como dice Primera de Pedro. Eso nos pide. No puedes esperar, tú no puedes esperar que Dios responda a tus peticiones, o te hable, o se acerque a ti, si tú simplemente no te acercas a Él. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Dice, clama, o sea, en pocas palabras, Él siempre está interesado en respondernos. A veces puede ser un sí, a veces puede ser un no, a veces puede ser una espera. Pero Él nos va a responder de alguna forma. Pero ¿cuál es la labor que nosotros tenemos que hacer? Clamar a Él. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, que es lo que dicen, que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, con toda oración, con acción de gracia, con ruego. Si yo no me acerco a Dios, si yo no me acerco a Él cara a cara, olvídate que Él te va a responder. Olvídate. Porque siempre quiere que hagamos algo. Hagamos algo. Y ellos comenzaron a hacer algo. Y ellos comenzaron a moverse. Y ellos comenzaron a servir. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros comencemos a hacer algo. A hacer la obra de Dios. ¿Quiere que sus familiares conozcan a Cristo? Ore. Pero también haga algo. ¿Quiere que sus hijos sean mejores hijos? Ore. Pero edúquelos también usted. No se los deje todos los días en la televisión o al internet, o al amigo o al vecino. No, edúquelos. Trabaje con ellos. Porque a veces nosotros le echamos la culpa a Dios de que Él no responde. Y si yo no me acerco,
Y a veces Dios es el culpable de todas nuestras desgracias. No, no es culpable de nuestras desgracias. Nosotros somos culpables de nuestras desgracias porque no nos acercamos a Él. Interesante concepto. Ahora, sigamos más adelante con respecto a esto. Dice, lo mejor siempre viene de parte de Dios. Siempre. Dice la Biblia en Juan capítulo 2, versículos de 8 al 10. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La sorpresa del maestresala o de la persona que estaba encargada de la boda fue enorme. Él nunca supo de a dónde había venido ese vino. Nunca supo que ese vino venía del agua sucia. Nunca supo que ese vino venía posiblemente de un cántaro o de una vasija que estaba llena de moho. Nunca supo. Lo único que él supo es que había sido el mejor vino que había probado. Era el mejor vino que había disfrutado. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo, lo hace bien, lo hace mejor. Porque Dios es un Dios de las segundas oportunidades. Porque cuando una vasija se rompe, el único que la puede restaurar y dejar sin ninguna hendidura es Dios. Es posible que su vida o mi vida haya sido un desastre. Es posible que su vida o mi vida hayan sido una vergüenza. Es posible que su vida o mi vida hayan sido un fracaso. Es posible que su vida o en mi vida no hayamos sentido perdedores. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 5 y 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas. Hablaba con una señorita en Chile a través de Skype. Su vida ha sido un fracaso, fracaso tras fracaso tras fracaso. Nació en una iglesia, nació con una familia cristiana, pero nunca se quiso poner a disposición de Dios. Fracasó. Llegó al lodo cenagoso. Hoy en día me preguntaba, pastor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y yo le dije, ¿sabías tú que Dios te sigue dando oportunidades? Y si estáis hablando conmigo por Skype en este momento es porque Dios quiere darte una oportunidad y que entiendas que Dios te quiere darte algo mejor. Y que nadie te puede apuntar con el dedo. Porque si has sido perdonada por la sangre de Cristo, ni yo tengo derecho a apuntarte con el dedo y acusarte. Porque Dios cuando hace algo lo hace bien. Y en ese momento, en el vino que estaba ahí, viniendo de donde viniera, de un agua contaminada, Él lo tomó y lo hizo mejor. Esa es la enseñanza del vino. Esa es la enseñanza para nuestras vidas. Que usted no es un fracaso si tiene a Cristo en su vida. No es un fracaso si Cristo está primero. No es un fracaso. ¿Sabe por qué? Porque ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Y Satanás lo único que busca es acusarte a ti, hacerte sentir miserable, pecador, sucio, vacío. ¿Sabe por qué? Porque ese es el trabajo de Satanás, acusarlo. Pero no le crea. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en 1 Juan 4:4, porque mayor es el que está en mí que el que está afuera. Yo he vencido al mundo y por lo tanto Satanás está vencido. Amén. Por eso cuando Dios hace algo, lo hace
bueno, mejor, excelente. Cuando usted sirva a Dios, ya sea en una cámara, ya sea como mujer, ya sea allá, ya sea aquí cantando, nunca le dé a Dios la sobra de su servicio. Dele a Dios la excelencia de su servicio. Cuando usted venga acá, venga con el corazón preparado. Ore a Dios antes y diga, Señor, yo voy a ir a la iglesia, pero no voy a ir a escuchar a otras cosas. Vengo a escucharte a ti, a cantarte, a alabarte, a exaltarte, porque voy a ir a ti y te voy a darte lo mejor de mi vida. Porque Dios, aún en eso, quiere la excelencia. Dios no quiere que sigas siendo un mediocre. Dios quiere que seas lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 11, capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En pocas palabras, tu vida es una honra y una gloria para Dios y debe serlo todos los días, en cada momento y en cada lugar. Amén por eso. Yo te animo a eso. Yo te animo a que tú te animes con el Señor. Porque así como tomó esta agua que era sucia y la hizo mejor, te tomó a ti del pecado, me tomó a mí del pecado para hacerme una nueva persona y mejor persona. No menos que eso. ¿Estamos claros? Amén. Y si alguien te dice lo contrario, deja que hable, porque es Satanás. Porque tú no eres menos. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El propósito del milagro. Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? Sus discípulos creyeron en él. Dos cosas pasaron aquí. La primera, manifestó su gloria. Y número dos, sus discípulos creyeron en él. ¿Sabes algo? Yo te quiero animarte a esto. ¿Tú crees en Cristo? Pero créele de verdad. Créele de verdad a Cristo. Porque Él te quiere darte lo mejor. Porque esos discípulos vieron los milagros y dijeron, no se confundan. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es, vengan, vamos, conozcámoslo, enseñémoselo, presentémoselo a la gente. Pero esta señal, este milagro, era para manifestar la gloria de Dios. Para manifestar la gloria de Cristo, para manifestar el poder y autoridad de Cristo que tenía sobre el agua para convertirlo en vino. Pregunto, ¿estás dispuesto a creerle a Cristo? Y cuando te digo estás dispuesto a creerle a Cristo, te estoy diciendo, ¿estás dispuesto a creer a Jesucristo y decirle, Señor, yo sí te creo. Yo no puedo dudar de ti. Yo quiero estar tomado de la mano tuya y no soltarme más. Porque creo en ti. Creo en ti. Yo te animo a eso, a que tú puedas creer en Cristo. Dice una conclusión, dice lo siguiente: María nunca dudó de que Cristo era el Hijo de Dios. Ella lo creyó cuando el ángel se lo anunció, mas ella esperó el momento para ver de forma real ese poder y lo vio con sus propios ojos. Desde ese momento su fe aumentó, transformándose en una discípula más de Cristo. Y sus discípulos presentes nunca más dudaron de Él. Mi pregunta es esta: ¿qué tipo de fe tienes en este momento? ¿Y dónde está basada tu fe? ¿En Cristo que nunca falla? ¿O en las personas que siempre fallamos? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Si está basada en esta iglesia, perdiste. You are a loser. Eres un perdedor. Pero si está basada en la roca, que es Cristo, nada te podrá mover. Amén. Ese es el mensaje para esta semana. Para que tú salgas de acá pensando en esto. El Señor Jesucristo
de algo tan miserable como esa agua podrida que tomó para hacerlo lo mejor, me tomó a mí para hacerlo mejor. ¿Para qué? Para que tu vida sea de honra y de gloria para Dios. Menos que eso, no. Amén.